Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios y vean Nehemías capítulo 4 y a modo de introducción, fíjate cómo es bien inherente al ser humano que busquemos la aceptación y el reconocimiento y mucho más de lo que a veces quisiéramos admitir, ¿no? Nos gusta saber que vamos bien o que vamos haciendo las cosas bien. No nos gusta ser atacados, criticados. No nos gusta que nos marquen nuestros errores. Pero a veces, en el mundo, ocurre que no es que estemos equivocados, no es que estemos mal, no es que caminemos mal, ni es que estemos buscando la aceptación o el reconocimiento, pero lo que sí recibimos son ataques y mucho más cuando estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, si recuerdas, Nehemías, estamos estudiando cómo es que se está reconstruyendo la obra de Dios. Se está reconstruyendo, ya no, con Esdras vimos la reconstrucción del altar, pero con Nehemías estamos viendo cómo se está reconstruyendo toda la ciudad. Y algo que puede entender el enemigo es que, en primer lugar, el desánimo es una de las principales herramientas que él ocupa para que no nos mantengamos en la obra de Dios. Dice la Biblia que él vino para robar, para matar y para destruir. Pero a veces no necesita ni robar, ni matar, ni destruir, con que logre desanimarnos. Lo que sí debemos de tener claro es que mientras no tengamos ánimo, la obra de Dios no va a caminar. No quiere decir que Dios no vaya a hacer algo, porque Dios hace algo. Pero más bien debemos de pensar que a veces la burla o el cansancio o el miedo provocan ese desgaste y no nos permiten crecer en la obra de Dios. El diablo no siempre ataca con pecados. Nada más basta lanzar pensamientos, lanzar oportunidades de crítica, pero la Biblia nos dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, que estemos atentos a lo que el diablo hace. Y vamos a ver cómo estas estrategias pues siempre están ahí, el diablo siempre las intenta, pero vamos a ver cómo responder ante los ataques del diablo. ¿Te parece? Oramos. Señor, háblanos, abre nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que podamos comprender, que podamos entender cuál es tu plan, cuál es tu propósito, cuál es tu quehacer, Señor, con nosotros hoy. Muévenos y llévanos, Señor, de tu mano para que podamos comprender y podamos venir a ti, el Dios verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nehemías 4 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahora, Sanballat, fíjate qué personaje, porque ya vimos en el capítulo 2 principalmente que Sanballat quiso interrumpir la
la obra de Dios. Y la reacción de Sanballat no es por demás racional, sino que también es espiritual. Sanballat se enfurece no porque haya un muro, sino porque la obra de Dios avanza. El enemigo se incomoda con las intenciones. Perdón, no se incomoda con las intenciones. Se incomoda cuando ve que estamos avanzando en el caminar con Dios. ¿Puedo yo tener buenas intenciones de venir al devocional, de venir al discipulado y no hacerlo, no venir? ¿Puedo tener buenas intenciones de tener mi devocional todos los días y no hacerlo? Tengo buenas intenciones de portarme bien y no hacerlo. ¿Y tú crees que el enemigo está preocupado cuando tenemos buenas intenciones? Pero cuando de repente ve que me levanto antes de las 6 de la mañana para que yo pueda hacer mi devocional, porque es el único horario que tengo disponible, entonces algo pasa en el reino espiritual. Cuando yo estoy dispuesto a renunciar a mí mismo o a mi tiempo de ocio por tener y buscar un poco de la palabra de Dios, entonces el enemigo empieza a oponerse. Entonces, imagínate esto. Jerusalén llevaba en ruinas más de 100 años y nadie estaba incómodo. Nadie se preocupaba, Sanballat estaba en su casa, yo creo que rascándose la panza, y no había quien se preocupara. Pero ¿qué pasa cuando de repente empieza a ver la construcción, empieza a ver la obra de Dios y entonces empieza la oposición? Sanballat representa a todos aquellos, e incluso al enemigo mismo, que no quiere ver la obra de Dios terminada en nuestras vidas. Y empieza Sanballat con el escarnio abierto y utiliza el desánimo como una de las herramientas más eficaces. Y dime si no, ¿cuántas veces has caminado y vas muy bien y pareciera como que, Dios es muy bueno, qué bueno es Dios y todo está funcionando y pareciera como que, sí, estoy caminando sobre nubes y de pronto hay un roce, hay una mala cara, hay una situación que me desanima. Y entonces, otra vez, vuelvo a aterrizar a la tierra, vuelvo a caminar en el piso y empiezo a notar todos los errores, todo lo feo, y empiezo a ver que ahora sí, aquello que se veía tan hermoso y andaba caminando sobre flores, ahora sí le veo, mira ese hoyito, mira esa mancha, mira esa cara que me hizo, mira eso. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Sanballat empieza a burlarse de él. Y fíjate qué dice, versículo 2. Dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Entonces vemos a Sanballat que empieza a burlarse públicamente y empieza a lanzar estos cuestionamientos que no fueron palabras aisladas. Fíjate muy bien qué es lo que él está preguntando. Y dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y lo primero que ataca Sanballat es la fuerza. No niega la obra, niega la capacidad de los obreros. El enemigo siempre va a querer definirnos por nuestras debilidades. Siempre va a querer definirnos por lo que nosotros no somos capaces de hacer, no por el poder de Dios. Él no estaba cuestionando así de, ¿por qué Dios quiere hacer esta obra? Él dijo: estos son los débiles judíos, ¿qué están haciendo? Y también les dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y aquí lo que el diablo ataca es la fe.
Y lo que está insinuando es que Dios no está con ellos o que no tienen el favor de Dios. ¿Has escuchado esta frase en tu pensamiento a lo mejor? Que si Dios estuviera contigo, entonces esto no estaría tan difícil. La situación que tú estás pasando, que dijeras, es que si Dios estuviera conmigo, entonces esto no sería difícil. Otro de los cuestionamientos dice, acabarán en un día. O sea, como si llevaran prisa, ¿no? Sin embargo, lo que les estaba diciendo es, dense cuenta que es inútil lo que ustedes están haciendo, es imposible que ustedes terminen una obra. Es más, a lo mejor tendrán la autorización del rey, pero ustedes no van a acabar. Nunca. Les va a tomar años. Lo siguiente que ataca es el propósito, con la pregunta que dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y entonces les dice que su esfuerzo es inútil porque el pasado ha dañado tanto, el pasado ha hecho tanto ruido o ha quemado tanto que es imposible que sea restaurado. ¿Ves cómo estas palabras parecieran penetrar en argumentos que de pronto cuando queremos caminar en la palabra de Dios o queremos caminar en el quehacer de Dios, entonces no nos permite avanzar más? Todavía Tobías añade una capa más, ¿no? Le echa más leña al fuego y dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, estaba atacando la calidad del trabajo que ellos estaban haciendo. Quiere decir, te estás esforzando mucho, lo que estás haciendo es tan frágil que si viene un perrillo, se va a echar abajo. Todo tu esfuerzo en caminar con Dios y todo tu esfuerzo en venir a la presencia de Dios, de crecer en el conocimiento de Dios, tan pronto venga una situación tan casual, una situación tan pequeña como lo es un zorro, va a venir abajo todo lo que tú haces, por lo que tú te has esforzado. Ahora, cuidado, Tobías estaba ahí con Sanbalat, él no tenía, ahora sí que ¿el qué, no? Y sin embargo, él se juntó con Sanbalat, y si te juntas con criticones, te conviertes en uno de ellos, ¿no? Cuidado con qué caminas. El desánimo es contagioso. Si caminas con críticos, aprenderás a criticar. Pero si caminas con santos, ¿qué crees que vas a aprender? Vas a aprender a vivir en santidad. Ahora, todo lo que estaba preguntando Sanbalat, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿estaba equivocado? Estaba diciendo, ahora sí que mentira no es. Era difícil. Había piedras quemadas, había cansancio, había debilidad. Y muchas veces el tema con el enemigo es que en efecto viene y trae verdades de quiénes somos. Pero ¿qué dice? Se le estaba olvidando a Sanbalat algo, que la obra no era de los judíos, que la obra no era de Nehemías, que la obra no era del pueblo de Israel, era la obra de Dios. A Sanbalat se le olvidaba algo más importante, que Dios estaba con ellos. Si recuerdas el capítulo anterior vimos esto, que decía, Dios nos va a llevar a que terminemos la obra. Dios prometió terminar su obra. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Ahorita cantamos, Dios es fiel.
Ahora, ¿qué hizo Nehemías ante el ataque de Sanballat? Lo que él hizo fue responderle a Dios. No le respondió a los hombres. No le respondió a la condición, no le respondió a la acusación, le respondió a Dios y le dice, versículo 4, oye Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti porque se han airado contra los que edificaban. Ahora, Nehemías no se está defendiendo, sino que él va con Dios. Él lleva la afrenta al tribunal de Dios. Esto se llama como una oración imprecatoria, que no tiene que ver con este odio personal, sino más bien de que Dios reivindique su nombre. Quiere decir, las burlas no eran contra el pueblo. Las burlas no eran contra Nehemías. Era contra la obra de Dios. El que tenía que defender la obra, ¿quién era? Dios. Ahora él ora con Dios y los pone ahí de frente, ¿no? A lo mejor en ese momento vemos que la regla que estaba poniendo era como ojo por ojo, diente por diente. Diciéndole, Señor, y que así como ellos quieren vernos en cautiverio, así tú llévalos en cautiverio. Así como ellos nos quieren ver desterrados, así tú destiérralos. Que ahora ellos sean despojados y que ellos vayan al cautiverio y que su pecado no sea borrado delante de ti. Eso vemos algo importante porque en Gálatas 6:7 nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Por ahí no seamos como estos que deseamos el mal, sino más bien traigamos delante de Dios y le digamos al Señor, Señor, pues tú haz lo que tú consideres. Haz lo que a ti bien te plazca. Oramos al Señor y le decimos, Señor, que tuya es la venganza. Como Romanos 12:19, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué dice el versículo 6? Seguimos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora subraya eso. El pueblo tuvo ánimo. Ellos oraron y siguieron trabajando. Ellos oraron y ¿de dónde vino el ánimo? Del Señor. ¿No fue el desánimo lo que dictó su obediencia? ¿No fue su fuerza? Porque en efecto, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que sí había debilidad y lo vamos a ver un poquito más adelante en los versículos. Pero ¿qué fue lo que les dio ánimo? Fue que estuvieron en la presencia de Dios, que ellos pudieron permanecer con Dios. Ahora, nosotros no fuimos llamados a venganza, fuimos llamados a la fidelidad con Dios. Cuando dependemos de Dios, dice la Biblia en Filipenses 2:13, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, el muro llegó hasta la mitad. Ahora, es un punto difícil la mitad, porque ni está lleno ni está vacío, ¿verdad? Ni está completo, pero aún le falta. ¿Cuántas veces hemos visto así como el que está escarbando? Hay esta imagen, ¿no? El que está escarbando porque está buscando diamantes. Y está escarbando y llega el momento en que se cansa. Y se va y la siguiente imagen es que le faltaba 1 metro para llegar ahí a donde estaban los diamantes. Llegar a la mitad es peligroso porque
Puede ser que tú veas así como, es demasiado, me he esforzado mucho y todavía no termino. Y sabes, hoy por hoy tú puedes decir, hoy has caminado hasta la mitad de tu quehacer en tu vida cristiana. Y no, esto no estoy hablando de tiempo o de crecimiento o de esfuerzo. Estoy diciendo, a lo mejor tú te puedes quedar ahí y decir, bueno, con esto tengo. Hasta aquí tengo. Y dejar las cosas a la mitad. Pero una muralla a la mitad, una muralla que está pensada para defenderte de los invasores a la mitad, ¿qué crees que puede hacer? No sirve absolutamente de nada. Necesitamos, por el contrario, terminar. Imagínate que ellos se hubieran desanimado ahí. Que ellos hubieran hecho caso de lo que vino Sanbalat a decirles y Tobías y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienen razón. ¿Cuándo vamos a acabar? Es que sí es cierto, estamos débiles. Es que sí es cierto, estoy cansado. Es que sí es cierto, es inútil lo que hago. Es que sí es cierto. ¿Para qué me esfuerzo si mi matrimonio sigue igual? ¿Para qué me esfuerzo si mi vida espiritual no crece? ¿Para qué me esfuerzo si yo sigo teniendo problemas en mi casa? ¿Para qué me esfuerzo si no logro dejar este pecado? ¿Para qué me esfuerzo si no logro alcanzar aquello para lo que Dios me llamó? ¿Para qué me esfuerzo? Pero dice Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El enemigo no va a detener la obra de Dios. Pero lo que sí va a querer hacer es poner desánimo. Simplemente estamos perseverando en la obra de Dios. Persevera en la relación con Dios. Persevera en estar orando y buscando a Dios. Y Dios dice su palabra que Dios está con nosotros. Ya no lo puse así, pero el primer ataque es la burla y el desánimo. El segundo ataque es la amenaza y el miedo. Y la respuesta es, nuevamente, la oración. Y la oración acompañada de la acción, de una preparación. Dice versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Avanzar en la vida cristiana, crecer en el quehacer de la obra de Dios, esto no debilita al enemigo. Esto lo enfurece cada vez más. Cada vez que tú vas creciendo más en el caminar con Dios, cada vez que tú estás dependiendo más de Dios, cada vez que tú estás confiando cada vez más en Dios, entonces la batalla, ¿qué crees que pasa? ¿Tú crees que baja, se reduce? No, es más fuerte. Los embates contra el enemigo son más fuertes. No podemos pensar que el enemigo nos va a dejar en paz porque ahora estamos confiando más en Dios, entonces ahora el enemigo me va a dejar en paz. No, eso no funciona así. Cada vez nos convertimos en más enemigos del enemigo. Quiero decir, enemigos de Dios, ¿no? Ahora ya no se trata de la burla o de la crítica o del desánimo. Es una conspiración real. Ahora imagínate, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, 5 pueblos ahí, ¿no?
Y de repente cuando te das cuenta, ya no es una sola persona la que es contra de ti. Ya no es ya no es tu esposo el que está contra de ti, ya no es tus hijos los que están contra de ti, ya no es tu tía, tu tío, ya no es tu vecino, tu amigo, ya no son los del trabajo. Ya de repente todo el mundo pareciera que está contra ti. Y esto lo veíamos el domingo, porque ya no estamos en el mundo, pero el mundo nos aborrece. Y nos aborrece porque el sistema que nosotros traemos, la configuración que nosotros traemos con Dios, es contraria al sistema del mundo. Y de repente vemos ahora la estrategia que utiliza el enemigo y es miedo. Y el miedo te paraliza. El miedo no te permite avanzar. Y de repente puede ser que el miedo sea una de las cosas que ya no te permitan crecer en el quehacer divino. Ya no te permitan crecer en la voluntad de Dios. Pero fíjate la respuesta del pueblo, dice Nehemías versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. La oración siempre va a ser una buena respuesta. La oración siempre va a ser una buena respuesta. ¿Tienes miedo de enfrentar las situaciones? ¿Tienes miedo de hacer frente a aquello que ha estado atacándote? Lo primero que tienes que hacer es orar. Oramos a Dios. Ahora, no podemos quedarnos así de repente con pura oración, porque pareciera entonces que es así. El pueblo no dijo, pues ya nada más con que oremos, ¿no? Vamos a orar y pues ya, allá Dios dirá, ¿no? Tampoco dijo, no, ¿saben qué? Vamos a levantarnos en armas y vamos a preparar y vamos a hacer las catapultas y mira. No dijo eso. ¿Qué fue lo primero que hizo? Oramos. ¿Pero qué dice después? Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La primera opción siempre fue la oración. Pero la oración no los llevó a estar pasivos, a no avanzar, a no hacer nada, sino más bien este sentido común que dijeron, ok, vamos a confiar en Dios y vamos a hacer lo que nos toca hacer. Hay muchos que se quedan nada más orando, diciendo así como, Dios va a resolver esto, Dios va a resolver esto, Dios va a resolver esto, pero no son obedientes, no se preparan. O a lo mejor muchos están afanados, preparándose, pero no buscan al Señor. Ahora debemos de ver estas dos acciones que están aquí en este versículo. Nosotros tenemos que orar como si todo dependiera de Dios y luego actuar como si todo dependiera de nosotros. Y Dios va a obrar. Salmo capítulo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 3, versículo 3 dice, pero tú, Señor, eres escudo, eres mi gloria, el que mantiene alta mi cabeza. Ahora recuerda, el enemigo puede hacer todo el ruido que quiera, puede conspirar todo lo que quiera, puede amenazar todo lo que quiera, pero no tiene la autoridad para detener la obra de Dios. Solamente nos podrá querer intimidar, pero nunca va a gobernar sobre lo que Dios ya estableció. Haz de cuenta que son como perros que ladran. Realmente no tenían un poder sobre el pueblo de Jerusalén. Y aún aunque
los pueblos que estaban alrededor, porque eran pueblos que estaban alrededor, quisieran ir contra Israel, en realidad ellos estarían echando un pleito encima del rey que los había mandado a hacer, del rey Darío. Ahora, vamos a ver esto. Mientras nosotros caminamos en fe, mientras nosotros caminamos con Cristo, no te extrañe ver ataques y no te extrañe ver problemas y no te extrañe ver que te quieran intimidar, amenazas o que te quieran distraer. El asunto es más bien que debemos estar nosotros atentos, que nuestro corazón esté atento, que las decisiones que tomemos sean acordes a lo que estamos nosotros cuidando con Dios, que nuestra disciplina espiritual esté acorde a lo que estamos cuidando con Dios, porque no puedo estar yo orando y orando sin ser obediente. No puedo yo estar buscando a Dios y que Dios me diga, bueno, haz esto. Y entonces yo decir, Señor, gracias, pero yo creo que voy a hacer otra cosa. Debo de obedecer a Dios. Dios pelea por nosotros. Pero ¿qué pasó con Nehemías? Dice, puso guardas a causa de ellos de día y de noche. Y estuvieron atentos, estuvieron guardando, estuvieron velando para que no los tomara por sorpresa. Ellos tenían que estar alertas a qué era lo que estaba pasando alrededor. Confiamos en Dios en medio del peligro. El tercer ataque no fue externo, fue más bien interno. Y fíjate qué pasa. Versículos del 6 en adelante. Edificamos pues el muro y toda la... no es cierto. Ya vamos más adelante, ¿verdad? 10. Versículo 10. Y decía Judá, y esto es importante porque Judá era una de las tribus más fuertes, de las tribus, de hecho era la tribu de donde vino el Mesías. Era una de las tribus más significativas, más simbólicas para todo el pueblo. Y fue de Judá mismo que vino y dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, ya estamos cansados. Estamos cansados. Los que andan trayendo las piedras ya se cansaron. Y dice, y el escombro es mucho y no podremos reconstruir el muro, perdón. A veces el ataque no viene de afuera, no viene de la gente que tenemos alrededor. A veces el ataque viene de nosotros mismos o de nuestro pensamiento. Y decimos, es que ya estoy cansado, jefe. Es que hay mucho escombro. Hay muchas huellas del pasado que no me permiten edificar. Hay mucho dolor. Es que sí es cierto. O sea, date cuenta que lo que estaba diciendo Sanbalat al principio no era muy distante a esta realidad. Y Judá dice, es cierto. Es que pareciera que no tenemos esperanza. De hecho, ves la palabra como el tiempo en el que está escrito esto que dice, no podremos edificar el muro. No podemos reconstruir. No vamos a lograrlo. De repente hay mucho peso emocional. Hay mucho pasado que necesita ser quitado. Y antes de que nosotros podamos construir un muro, necesitamos quitar el escombro. Cuando yo llegué a Calvary venía cargando mucho escombro
que yo necesité remover, que yo tuve que decidir deshacerme de eso, ¿sabes? No siempre es fácil deshacerse de los escombros. Porque a veces entre menos escombros, si tú recuerdas cuando estudiamos el primer capítulo acerca de Nehemías, perdón, el capítulo 2 acerca de Nehemías, y dice que él apenas si pasaba con el caballo entre los escombros. Apenas si podía pasar. Y a veces así estamos, como que es que así entre escombros nadie me ve, nadie me molesta, nadie se mete conmigo. Pero a veces necesitamos remover eso para que podamos reconstruir. Necesitamos remover dolores del pasado. Necesitamos quitar glorias pasadas para poder reconstruir lo que Dios quiere poner la gloria de hoy. Necesitamos venir a Dios y decir: Señor, sana estas heridas de mi pasado, porque ya estoy demasiado acostumbrado a ellas. Ya hizo cicatriz. De repente remover las cosas que han estado ahí por mucho tiempo, pareciera como que implica demasiado esfuerzo. Y mejor ahí que se quede. No sé si te ha tocado ver estas casas de los acumuladores, ¿no? Está llena de cosas y vas caminando encima de ellas. Ya ni siquiera saben qué hay abajo. Ya ni siquiera sabes qué fue lo que causó aquel dolor. Ya ni siquiera te acuerdas aquello que te ha impedido crecer. Y sin embargo, ahí estás, comiendo encima de las piedras. Es difícil porque de repente me hace sentir vulnerable. Ahora no solamente eso, sino que viene y dice, versículo 11, nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, a lo mejor la gente estaba diciendo, sí queremos construir, pero sí estamos cansados, sí queremos construir, pero tenemos una rutina que ya no nos hace continuar. Y aparte el enemigo viene y quiere matarme. A veces el enemigo quiere crear confusión. Ahí diciendo que no sepa ni vea, o sea, que ni se entere que cuando ya llegamos, ya entramos hasta la cocina y lo matamos. No puede haber construcción sin vida. Y no puedes construir sin tener a Jesús. Ahora, esto solamente es una amenaza, ¿eh? Pero a veces nos quedamos con eso y decimos, mejor me quedo como estoy. Mejor me quedo así. Mejor me quedo con mis escombritos. Ahí. Así vivo mejor. Ahora no solamente los enemigos hablaron, sino también versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces fíjate también, ¿qué voy a hacer? Me lanzan por todos lados. Y Nehemías estaba escuchando eso. Nehemías estaba reportando eso, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que Nehemías está haciendo es que él necesita estar en paz con Dios y organizarse. O sea, él se da cuenta que es realidad. Pero dice, versículo, ¿dónde vamos? 13.
Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar detrás del muro, en los sitios abiertos. Y después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Sabes qué pasa? A veces no podemos reconstruir porque lo que necesitamos es acordarnos por quién estamos haciendo las cosas. A veces no podemos crecer en la obra de Dios, no podemos levantar la obra de Dios porque hemos olvidado que lo estamos haciendo por nuestra familia, que lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra casa. No estaban trabajando por un muro, estaban trabajando por el propósito de Dios. Estaban trabajando por el futuro de la obra. Estaban trabajando por la ciudad entera. Y una de las respuestas que nosotros necesitamos hacer cuando vienen estos ataques internos, cuando vemos que estamos entre escombros y estamos debilitados y estamos así, debemos de volver y poner nuestros ojos a Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora date cuenta cómo empieza a poner por orden y les dice desde el versículo 13: por familias, con sus espadas, con sus arcos, con sus lanzas y con sus espadas, ¿no? Que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y los puso, dice, en las partes bajas, detrás del muro, en los sitios abiertos. O sea, en las áreas donde había más debilidad. Ahí necesitamos estar. Y necesitamos estar solos o acompañados. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo los puso? Por familias. Y es que la vida cristiana no puede vivirse en solitario. No podemos vivir solos. Necesitamos la comunión de la iglesia. Necesitamos estar juntos para ser edificados unos con otros. Y si tú no tienes arco, pues yo tengo espada. A lo mejor tú tienes lanza. Cada quien con su espada, vamos. Y estamos listos para defender las áreas difíciles, las áreas complicadas, esas áreas débiles. Ahora no estamos hablando aquí de que solamente tu familia, tu apellido, no, estamos hablando aquí de la casa de Dios. Versículo 15. ¿Vamos bien? Dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos, ¿qué? Entendido. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Quién desbarató el consejo? Dios. ¿Quién desbarató el complot, pues? Dios. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo entendiste de dónde viene tu fuerza y de dónde viene tu ánimo y de dónde viene el cumplimiento de la obra de Dios? ¿Quién está más interesado en ver terminada la obra de Dios? Dios mismo. Pero tú necesitas entenderlo. Tú necesitas comprenderlo. Necesitas entender que Dios quiere hacer algo en tu familia, que Dios quiere hacer algo en tu casa, que Dios quiere hacer algo en tu iglesia, que Dios quiere hacer algo en tu colonia, que Dios quiere hacer algo en tu trabajo contigo, que Dios quiere hacer algo contigo, que Dios quiere construir su reino aquí en la tierra.
que Dios quiere que puedas compartir con otros, que que la voluntad de Dios está en el cumplimiento de su voluntad, que venga a nosotros su reino, dice la oración, ¿no? Que venga a nosotros su reino. Bueno, entiende que Dios ha acercado su reino a nosotros. Entonces, ¿cómo caminamos? No he entendido yo. No he entendido que el propósito de Dios es mucho más grande. Porque el propósito de Dios está mucho más allá. No temas, dice. Acuérdate del Señor grande y temible. Versículo 16. Perdón, dice el versículo 14, ¿no? No temas, acuérdate, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, pero acuérdate de Dios. Acuérdate y entiéndelo. Versículo 16, ahora sí. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y ahora sí, puesta toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Aquellos que habían dicho, no es que no podremos edificar. Una vez que se recordaron, una vez que vinieron otra vez a saber quién era Dios, una vez que volvieron a saber para quién estaban haciendo la obra, ¿qué dice el versículo? Ahí estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada seguida a la cintura y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande. O sea, otra vez, Sanbalat no estaba equivocado. No vamos a acabar en un día, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y entonces, por un lado estamos trabajando, pero con la otra tenemos la palabra en la mano. Sabemos cómo nos vamos a defender. Con una estamos edificando, haciendo la obra de Dios, pero con la otra estamos teniendo comunión con Dios. No podemos estar así, descuidando una cosa. Pero dice, y la obra es grande y extensa. Y estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, allí reunidos con nosotros. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas en la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido y cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahora fíjate esto, está sonando la trompeta y entonces todos se reunían ahí para pelear. Y entonces imagínate la ciudad, era un muro muy grande, pero entonces sabían que donde sonara la trompeta, ahí había que ir y listo con su espada, con su lanza, con su coraza, listos para pelear. La trompeta en este caso no era nada más la convocatoria, sino era la dependencia absoluta de Dios. Y decir, yo voy y que Dios pelee. Yo voy y que Él haga lo que Él tiene que hacer. Yo voy y que Dios nos bendiga. Pero voy junto con mi hermano. Pero voy caminando junto con aquel que está construyendo junto conmigo. Y la obra aquí en la iglesia así parece, ¿no? Cuando hay una convocatoria,
Y decimos, hermanos, vamos a ir todos el domingo hermanos, vamos a reunirnos todos el jueves, vamos a reunirnos el miércoles, el miércoles de oración, y ahí suena la trompeta. Y ahí no siempre todos unimos. No vaya a ser que al toque de la final trompeta, no sea que no la escuche yo y no llegue porque no estoy acostumbrado a ir a la convocatoria. No estoy diciendo con esto de vengan a la iglesia todos los días, ¿no? Pero el que tenga oídos oiga. Nuestro Dios pelea por nosotros. Dios tiene claro cuál es su propósito. Y también tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Caminar firmes con Dios. El verdadero campo de batalla no está en el muro, está en un corazón que está dispuesto a escuchar la trompeta. En un corazón que está dispuesto a ponerse la espada. Y no sé tú, pero pues estar apaleando, acarreando piedras con una espada, no creo que haya sido tarea fácil. No creo que era parte de la vestimenta de trabajo, pues. Uno para trabajar no se pone más aditamentos, ¿no? Se pone lo que uno necesita para el trabajo. Y traer una espada era una carga extra. El enemigo va a querer venir a atacarnos. Eso es una realidad. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo ante la burla, ante la crítica, ante la amenaza, ante el desánimo, ante nuestros propios pensamientos? Nuestro Dios peleará por nosotros. No necesitamos más. No necesitamos más que permanecer firmes y permanecer fieles con Él. No sueltes la espada mientras trabajas. No dejes de trabajar mientras velas. De noche y de día, dice. Tampoco te aísles cuando de repente venga el cansancio. Ni te olvides de quién es Dios. Dios fuerte y temible. Él peleará por nosotros. El enemigo no puede vencer a un pueblo que está dependiendo de Dios. Filipenses 1:6 dice, la obra que Dios comenzó, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar.